Buenos días, muchachos. Buenos días, maestro. Buenos días, profe. Bueno, si ustedes recuerdan la clase anterior, terminamos de ver 16 PSK y habíamos comentado que de tarea ustedes iban a hacer el 32 PSK. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a 16 PSK para que puedan realizar el ejercicio? ¿No? Bueno, entonces vamos a iniciar por ver el modulador, perdón, por ver el modulador 8QAM. Bueno, pues primero, antes que nada, modulador 8QAM corresponde a una modulación en amplitud en cuadratura que va a tener 8 diferentes cambios, ¿sí? En el caso de 8 PSK nosotros teníamos 8 diferentes cambios de fase. Esta técnica QAM tiene la característica de que además de que cambia la fase, también va a cambiar la amplitud de la onda modulada. Sí, entonces esto nos permite que el margen de error entre cada una de las fases aumente y con eso sea más eficiente el sistema debido a que hay menos probabilidad de que ocurran errores, ¿sí? Bueno, pues entonces en este caso del modulador 8QAM, nosotros tenemos que M va a ser igual a 8, es decir, vamos a tener 8 diferentes cambios o 8 posibles diferentes cambios en un baudio, ¿sí? Para saber el número de bits necesarios para representar de forma binaria o asignarle un código único a cada uno de esos 8 diferentes cambios, aplicamos la ecuación de la codificación M-área, donde dice que el número de bits va a ser igual al logaritmo base 2 de M. En este caso es 8, de tal forma que tenemos 3 bits. Y bueno, vamos a iniciar con el esquema del modulador. ¿Sí? Aquí en nuestro esquema de modulador, si ustedes observan, es muy parecido al modulador 8PSK. ¿Sí? ¿Qué notan de diferencia de este modulador 8QAM con respecto al 8PSK? ¿Alguien que note alguna diferencia? ¿Tienen a la mano su esquema del modulador 8PSK? Hay menos filtros, ¿no, profa? Hay menos filtros. Bueno, en realidad, conforme vamos avanzando en los temas, podemos observar que van quitando como cosas de los esquemas, pero en realidad ahí están. Nada más que se presupone que como ya lo vimos, entonces ya no es necesario ponerlo, pero en realidad ahí están. Pero ¿qué otra cosa ven diferente? Lo diferente es que, bueno, en el modulador de 8 PSK había una C negada en el canal, ahí, ajá, ahí había una Ujú. negación. Exactamente, esa sería la principal diferencia. Si observan, todo lo demás es muy, muy parecido. ¿Sí? Entonces, sí, como bien comentas, compañero Guillermo, la diferencia fundamental es que el canal C, al combinarse con el canal Q, no necesita negarse, entra directamente, ¿sí? Entonces, podemos analizar
A ver. César Eduardo Zavala. ¿Está? Ujú. ¿No tiene micrófono, César? Bueno, está bien, no te preocupes. Vamos con César Hernández. Sí, profesor. Ajá. Sí, César, ¿nos podrías explicar cómo es que funcionaría este esquema del modulador? Pues en este caso podemos tener la entrada de 3 bits, ¿no? Ujú. Entonces, podríamos decir que es 001. Vamos a proponer uno que sería 001, 001. Ujú. Este sería el canal Q, este sería el I y este sería el C. Ajá, ajá. Después, Ajá, entonces sería un convertidor de 2 a 4 niveles. Entonces ujú, tomaría diferentes voltajes. sí. Y con este ejercicio que tú propones de 001, ¿cómo quedaría? Ajá. Bueno, primero, si entra, bueno, creo que entraría I y Q. Y ¿En qué luego, parte estamos? mm, a ver, ¿cuánto? ¿Tanto? Ajá, en el canal I, Ajá. por ejemplo, veo que es QEI, entonces sería 00. Aquí Mm, 00. Ujú, Ajá, y luego lo checaría con el canal C ujú. y, y revisaría que saldría, en este caso, Si analizamos el canal I, ¿qué sale del convertidor de 2 a 4 niveles? mm, es que en este caso no sé si saldría 0. ¿Por qué? No, perdón. Tendría que checar. Acuérdate, es muy Ajá. parecido a 8 PSK. En el modulador 8 PSK, el canal Q y el canal I, ¿qué me determina? Del Mm, la sal- convertidor de 2 a 4 niveles. Me da una salida de voltaje. Exactamente, me determina el signo, ¿no? Ajá. El signo. Si Q o I son 0, ¿qué signo tengo? Negativo, Ujú. Y si son 1, positivo. positivo. ¿Y eso por qué crees que obtengo yo esos datos de positivo y negativo? Mm, Porque tenemos como una tabla, ¿no? No, ¿te acuerdas que ahorita comentamos que hay algunos procesos en este esquema que se omiten, que se supone que como ya los vimos en un inicio, entonces por eso los quitan? Ah, Pero ya, ya. te acuerdas qué es lo que pasaba? ¿Por qué si entra un cero sale un -1? ¿Y por qué si entra un uno sale un, este, y sale, si entra un uno sale un uno positivo? ¿Te acuerdas por Tenemos, qué? tenemos un filtro, o sea, banda. No, no, porque los filtros no son capaces de cambiar el signo de la señal. Ajá. Y nos vamos al modulador BPSK, que fue el primerito que vimos. Eh, Aquí mire. Entonces, primero, después de la entrada de datos binarios, ¿qué sigue?
El convertidor de nivel. El convertidor de Ah, nivel ok, sí, sí, sí. que nosotros lo conocemos como, también lo conocemos como un codificador, ¿te Ujú, acuerdas? sí. Que es el NRZ, ¿sí? Entonces, por esa razón es que si entra un 1, sale un positivo, un bol positivo. Si entra un 0, sale un bol negativo. Ujú. Sí. Entonces de ahí sale. Por eso es que dice que, que que el canal Q y el canal I me van a determinar el signo. Pero en realidad determina el signo por esa razón, porque pasa por un convertidor de nivel. Y ese convertidor de nivel lo hace -1 si es 0 y lo hace 1 si es este, 1 lógico, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, una vez que el canal Q y el I me determinan el signo, ¿qué me determina el canal C? Mm, En 8 PSK, ¿no te acuerdas qué determina el canal C? en 8 PSK. mm, Ujú. ¿No se mm, acuerda? sí, según yo nos daba el último bit, ¿no? Pero nos indicaba si era, bueno, en el canal I pasaba como, pasaba directo y en el canal Q se negaba. Ujú. ¿Pero qué negamos? ¿El 1 El, lógico o qué negamos? ajá, el uno. En este caso sería el uno. En este Pero caso bueno, sería el 1. Ajá. Supongamos que yo aquí tengo un una compuerta NOT y aquí voy a negar C. ¿Estás de acuerdo? Entonces ujú, aquí C vale 1, aquí tengo un 1 y aquí tendría un 0. ¿Y eso qué significa? ¿En qué influye en que yo tenga un 1 o tenga un 0? ¿Qué efecto produce? dependiendo de la combinación que teníamos, nos daba cierto voltaje de salida. Ajá. ¿Qué voltaje de salida me da? En, en este caso, si tengo, bueno, me fijaría en la tabla, ¿no? Ujú. En el canal, en el canal I tendría 0 y uno. ¿Este equivale a 0? ¿Y No, este equivale a 1 o cómo? no, no, no. Tendría en el canal I se supone que tendría 0, ¿no? No, porque Y, aquí tenemos un 1, ¿no? Aquí tenemos un 1 ajá, y ese 1 entra directamente aquí. Sería un 1 lógico. ajá. Y en el caso del canal Q, este 1 pasa para acá, se niega y sale 0 lógico. Pero ¿qué implica que yo tenga un 1 o un 0 lógico? ¿Eso qué me indica? Bueno, según yo sería también el signo, y sería No, negativo. no. O sea, ¿qué saldría del convertidor de nivel? Sería, eh, si esto fuera negativo, si esto fuera positivo, si aquí entra un cero, esto es negativo, si acá entra un cero, esto es negativo, entonces, ¿qué saldría del convertidor de nivel? Mm,
De acuerdo a tu tarea, ¿qué te salió? Saldría. Pues me sale un voltaje. ¿Qué voltaje? ¿De dónde sale ese voltaje? Si nada más De. estamos metiendo signos. Ajá. No, entonces solo saldría más uno. Del convertidor de 2 a 4 niveles aquí en el canal I yo obtendría más 1, Mm, No, es que no estoy muy seguro, profesor. ¿no? No. Por eso en su tarea cómo le salió. Pues es que, bueno, yo lo reviso y me baso en la tabla. Dependiendo de las entradas que tenga, Ujú. este, pues me indica qué salida de voltaje obtengo después del convertidor de 2 a 4 niveles. Ajá, por eso, y de acuerdo a la tabla que obtengo. ¿Qué debería Bueno, obtener yo si tengo Q0, I0 y C1? De acuerdo a la tabla que usted utilizó, ¿qué obtengo a la salida en ese convertidor de 2 a 4 niveles? ajá, si, por ejemplo, si tengo I0 y C0, tengo menos 0.541. Menos 0.541. ¿Y por qué le dará ese valor? ¿Por qué cree usted que le dé ese valor? Es que se supone que cuando calculo el ángulo de mi fasor, me va a dar los grados No, pero de... aquí Ajá, estamos analizando apenas el esquema, ¿no? Del modulador. ujú, Entonces creo que se saltó ese paso, ¿no? De analizar el modulador. sí. Ujú. A ver, no se preocupe, vamos con Brian. ¿No está Brian? Daniela. Sí, maestra. Ujú. Entonces, comentábamos con su compañero que el canal Q y el canal I, el bit de entrada me va a representar el signo. Ujú. Ya vimos por qué, ¿no? ¿Y qué me representa el bit del canal C? La amplitud. Ujú. Sí, la magnitud. Ujú. Entonces, para este ejercicio de 001, ¿qué obtendría yo a la salida del convertidor de 2 a 4 niveles del canal I? Menos 1.307. Menos 1.307. ¿Por qué? Mm, por la combinación que tenemos. Ah, sí, por la combinación, pero a ver, explíqueme cómo hacemos ese proceso, cómo llegamos a ese 1.307. Siguiendo el esquema que tenemos aquí en pantalla, ¿cómo llego a ese valor de 1.307? Así como lo habíamos analizado en otros esquemas. Por el convertidor. Sí, pero que, mm, si está entrando un 0001, el 0 se va al canal Q, el 0 se va al canal I, el 1 se va al canal C.
¿Y luego qué sucede? ¿Cómo es que de este proceso llego a este proceso, a ese resultado? ¿Qué sucedió de forma intermedia? ¿No se acuerda? No. No, sí, no se preocupe. A ver, Ana. ¿No? ¿Alguien Sí, se acuerda? maestra. Gracias, Ana. Ajá. Sí, gracias. Pues se supone que de los primeros bits sacas el bit de signo, ¿no? Y del Ujú, otro sacas el, este, el valor de la amplitud. ujú. Pero pues todavía falta, ¿no? Hacer la multiplicación con el modulador de producto. No, no, no. La pregunta es, si yo tengo estos datos, ¿cómo es que obtengo este valor? Bueno, es que yo lo que había leído era que era un valor de referencia, Sí, pero ese valor es de referencia. ¿Y cuáles son esos valores de referencia? era pues el 1.307 y el 0.541. 1.307 y 0.541. Ujú. Y esos valores, sí, son valores de referencia, son valores que no cambian, pero en qué caso pongo 1.307 y en qué caso pongo 0.541? Sí. Cuando, cuando el C es 1, ocupa ser 1.307. Cuando C es igual a 1, entonces yo tengo Ajá, una magnitud de 1.307. Ajá. ajá, y cuando C es 0, tiene 0.541. Y ya el signo depende del bilancio. Ujú. Ok. Muy bien, Ana, muchas gracias. Edgar. Buenos días, maestra. Buenos días, Edgar. Ya Ana nos dice que esos valores son valores establecidos y que no podemos cambiarlos y que esos valores dependen del nivel de bit que corresponde al canal C. Vuelvo a preguntar, si yo tengo aquí 001, ¿por qué este convertidor de 2 a 4 niveles me da menos 1.307? Por lo que dijo mi compañera Ana, que si es C es 1 va a ser menos 1.307. Y si fuera 0 sería el 0.542. Ujú. Sí, entonces C, ¿cuánto vale aquí? 1.307. No, C vale 1, Oh, ¿no? 1, sí, perdón. 1, ajá. Y 1 corresponde a 1.307. ¿Y por qué el signo negativo? Porque se pasa. Bueno, por el pasabandas, ahora sí, no. Sí, No, en filtro no puede modificar el signo de la sí, señal. mm, por la ecuación. ¿Cuál ecuación? Bueno, no es que yo estoy viendo mi tarea, ¿no? Dijo que se parecía mucho a la No, tarea que pero me dejó. vea el Ah, esquema que el mío. tenemos vea el esquema que tenemos ahí en pantalla. ¿Cómo lo habíamos analizado nosotros en clase? No analizamos 8 PSK, pero analizamos otros, ¿no? Y creo que hasta inclusive tiene flechitas y le va indicando qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Sí, eso es lo que estoy buscando. Em, pero no lo encuentro más. Ahí lo tenemos en pantalla, ¿sí lo alcanza a ver o no ¿El estoy convertidor de proyectando? 2 a 4 niveles? ¿El PAM? ¿O qué será? Ajá. Sí, porque a la salida del convertidor de 2 a 4 niveles tengo menos 1.307. Ya usted me dice que porque C vale 1.
Por eso, pero la pregunta es ¿por qué el signo negativo? ¿Qué entra al convertidor de 2 a 4 niveles del canal I? Un 0, ¿no? ¿Un cero? Aquí Sí, yo voy a sí, poner no, cero. así. O ¿cómo? Aquí pongo cero. ¿Y qué me representa ese cero? El signo negativo, tal vez. El No signo. sé. Sí, ¿no? O sea, y si fuera uno, sí sería el positivo, ¿o no? Ajá, ¿y por qué si es Ok. cero es signo negativo y por qué si es signo, si es uno es signo positivo? Eso no lo recuerdo. Lo acabamos de decir hace 5 minutos. Inclusive hasta abrí otro archivo para mostrar el esquema del modulador BPSK, ¿no se acuerda? ¿O no estaba? No, sí, sí estaba, pero no, creo que ¿No no se lo acuerda? recuerdo. No, ¿me lo puede enseñar de nuevo? Bueno, no se preocupe, vamos a preguntarle a Edwin a ver si él se acuerda. Ok. ¿Está Edwin? No, maestra, yo tampoco recuerdo. Ah, yo pensé que iba a decir no, no está. Ajá. No se acuerda, lo acabamos de decir, Edwin. A ver, vamos a preguntarle a Eliseo. Sí, profesora. Sí, lo escuchamos. Bueno, ¿sí me escucha? Sí. Sí, sí. ¿Me podría repetir la pregunta? No, Se me hace que ya se fueron a desayunar y nada más no me están pelando, pero para nada desde que empezó el No, semestre, tenemos ¿verdad? mala memoria. Pero muchachos, acabamos de decir que el bit Q y el bit I determinan el signo. Si es cero, es menos uno. Si es uno, es uno. ¿Por qué? Regresamos el esquema al modulador BPSK y dijimos que ahí hay un convertidor de nivel. Aquí está un convertidor de nivel, pero también acabamos de comentar que conforme vamos avanzando en los temas, los esquemas dan por hecho de que eso ya lo sabemos, por eso ya no es necesario ponerlo. Entonces, si aquí entra un cero, aquí sale menos uno. ¿Por qué? Porque esta es una codificación NRZ, ¿sí? No retorno a cero, es decir, un cero lógico lo representa como menos un volt y un uno lógico lo representa como un volt. ¿Sí? Entonces, ¿qué entra a ese convertidor de 2 a 4 niveles en el canal I cuando I vale cero lógico? ¿Qué entraría el liceo? pues el valor de... ¿Cómo ponerlo? ¿Qué valor entra al convertidor de 2 a 4 niveles aquí en el canal I cuando I vale cero lógico? ¿Qué valor entra, Eliseo? Pues sería el signo negativo, pero... Pues sí, sería un menos uno, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que sale del convertidor anterior o del NRZ? Entraría un menos uno. Entonces, ¿cuál es la otra entrada al convertidor de 2 a 4 niveles? Uno no, lógico. Un uno lógico, que es el canal C. Cuando el canal C vale 1 lógico, ¿qué valor entraría a ese convertidor de 2 a 4 niveles? Pues el valor preestablecido, ¿no? O Ajá. Sí, ¿cuál es ese valor? 1.307. 1.307. Entonces, una entrada al modulador es 1.307. La otra entrada al modulador es menos 1. Por eso a la salida yo tengo menos 1.307. Y de ahí sale ese menos 1.307. Ahora, ¿qué sale del modulador de producto?
Pues es la multiplicación, ¿no? Multiplicamos el -1 o el +1 por el voltaje preestablecido del C, ¿no? No, eso ya lo hicimos acá, en el convertidor de 2 a 4 niveles. Por eso obtuvimos -1.307. La pregunta es, ¿qué hace este? Que es el modulador de producto. ¿Qué voy a obtener a la salida de ese modulador de producto? El ángulo. O, ¿Cuál sería el mm, ángulo? Muchachos, nada más hay que ir siguiendo el esquema, ¿no? Ahí las flechitas nos van diciendo qué hay que hacer. o bueno, pues por el coseno de... ¿El coseno? A ver, dícteme qué escribo. ¿Qué saldría de este modulador de producto? ¿Qué obtengo aquí a la salida? ¿Dónde está? ¿No se alcanza a ver el esquema en su pantalla? Lo tengo que hacer grande porque como estoy desde el teléfono casi no distingo. Sí, sí, sí. Yo le sugiero que si puede hacerle un zoom, porque nada más necesitamos analizar un pedacito. Ujú. Entonces, ¿qué sería esta parte que está acá? Este pedacito nada más, no sé si lo alcanza a ver. Sí. ¿Sí? Nada más quiero saber qué sale de ese modulador de producto. ¿Qué está entrando al modulador de producto? Es lo que es el voltaje por el seno del... Ajá. Ujú. Entonces, ¿qué saldría? Una entrada es la señal, la PAM, ¿no? Ajá. Y otra entrada que es, La de coseno. no, ese no. Digo, ajá. Ajá. ¿Qué operación hace el modulador de producto? Pues una multiplicación. Entonces, ¿qué saldría? Sería el seno de... Ujú. Bueno, en este caso es el voltaje. Ujú. ¿Cuál sería ese voltaje? Eh, no estoy seguro si tomar la de bit de signo, bueno, la del voltaje resultante, o en este caso sería solo por 90, como está puesto en la otra parte. Porque es seno de 90 grados. Seno de 90 grados. Bueno, no se preocupe, Liceo. A ver, vamos Sí. con Ernesto. A ver, Sí, profesora. ¿En qué parte, perdón? no me haga eso. No, es que no, ya no supe si era en la parte de arriba o sigue en la parte de arriba, en la de... Estamos analizando el canal y la pregunta es qué sale Ah, del modulador de producto. entonces sigues arriba. Es que como el compañero dijo 90, pensé que iba en la parte de abajo, por eso me confundí. No, no sé por qué dijo 90, Eliseo. Ok. En la parte de arriba pues sería -1.307 seno de WCT. Exactamente, ¿no? Y después, ¿qué hago? De que ya tengo ese resultado del modulador de producto. Bueno, en esa parte iría hacia el sumador lineal, esperando Ujú. por el de abajo. Exactamente. Entonces aquí tendría -1.307 seno de omega CT, que sería una parte de la sumatoria. ¿Y ahora qué hago? Bueno, se analiza el canal Q para el otro modulador de producto. Para la otra parte de la sumatoria, ¿no? Entonces nos vamos a analizar el canal Q. Entonces, una de las entradas del canal Q viene precisamente del bit que está en el propio canal Q. Ajá.
Y entonces, ¿qué valor tendría yo a la entrada de este convertidor de nivel? Bueno, en la entrada hay un cero lógico y de salida Ajá, tendría menos uno, ¿no? menos 1 volt. Ajá. Ujú. Y la otra entrada, Sería igual el 1.307. exactamente, el 1.307. ¿Qué obtengo a la salida del convertidor de 2 a 4 niveles? Sería menos 1.307. Menos 1.307. ¿Sí? Ese valor es la entrada o es una de las entradas al modulador de producto. ¿Cuál es la otra entrada a ese modulador de producto? La del oscilador de referencia, ¿no? Ajá. Que sería coseno de, bueno, sería coseno de omega ct más 90. No, sería seno de omega CDT desfasado 90 grados es coseno de omega CDT. O sea, los dos juntos entran, por así decirlo. No, entra nada más el coseno. Pero mira, aquí tenemos un oscilador de referencia, Este oscilador de referencia me genera un seno de omega CT. Si tú observas, ese seno de omega CT entra directamente al modulador de producto del canal I. Entonces, por eso aquí le ponen seno de omega CT. Ajá. Pero para ir al canal Q, esa salida del oscilador de referencia, primero la desfasan 90 grados, Y obtengo un coseno. ¿sí? Y obtienes un coseno. Entonces, la entrada al modulador de producto del canal Q es un seno de omega CDT, perdón, es un coseno de omega CDT. Ah, ok, ok. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a la salida de ese modulador de producto, ¿qué obtendría? Tendría un menos 1.307 coseno de WCT. Exactamente, menos 1.307 coseno de omega CDT. Entonces, ¿ahora qué hago con esa ecuación que me salió? La paso al sumador lineal y como ya tenía un seno, lo sumo lo que me salió con lo que me había salido antes. Entonces pongo menos 1.307 coseno omega CT. Y esa sería mi salida 8QAM. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nada más hay que ir siguiendo la secuencia, muchachos. Es muy importante. Por eso, si ustedes se dan cuenta en sus prácticas, yo les pido un diagrama a bloques. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes tengan el hábito de representar mediante un diagrama a bloques los procesos, porque así es más fácil entenderlos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe. No, profe. Bueno, entonces ahí tenemos nuestra primera ecuación o la ecuación resultante cuando la entrada es 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, de la misma forma podemos establecer las demás ecuaciones. ¿Sí? Aquí tenemos 0, 0, 1, que sería esta ecuación. Ustedes observan, el código 001 me da menos 1.307 coseno de omega CDT menos 1.307 seno de omega CDT, que fue lo que nosotros obtuvimos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a sacar las restantes. A ver, me voy a... Vamos a hacer nuestra tabla de código. Entonces tenemos el canal Q. Vamos a tener nuestro canal Q y C. ¿Sí se ve ese color, muchachos, o quieren que le cambie de color? Sí se ve, profe. Sí se ve. Sí se ve. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 6, 7, 8,
Ahí tenemos nuestras 8 posibles combinaciones para un modulador 8 QAM. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a determinar sus ecuaciones de salida. Entonces vuelvo a repetir. El canal Q y el canal I me determinan el signo. Es decir, si es serológico, esto corresponde a un menos 1 volt. Si es unológico, corresponde a más 1 volt. Y el canal C me determina la magnitud. Es decir, si es un serológico, yo tengo una amplitud de 0.541 volts. Y si es un unológico, tengo una amplitud de 1.307 volts. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación para la primera combinación binaria, que sería 0, 0, 0? A ver, íbamos con Brandon Girón. ¿Está Brandon? Sí, profesora. ¿Cómo quedaría la ecuación? 0, 0, 0 sería menos 0.5741 seno de WCT. Podríamos hacerlo como seno, y mejor para no confundirnos, ¿qué te parece si primero analizamos el canal Q? Ajá. Ok. Entonces sería menos 0 coseno de WCT menos 0.541 coseno de WCT. Muy bien. Sí, muy bien, gracias, Brandon. Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos por favor con Gustavo. Gustavo Gómez, ¿está? ¿No está? ¿No? Bueno. Guillermo, por favor. Sí, profesora, sería menos 0, no, espere, es que me estoy confundiendo. Menos 001. Ajá, sería menos 1.307 coseno de WCT. Sí. Menos 1.307 seno de WCT. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Gustavo. Sí. Por favor, ¿qué sigue? Voy. Sí. Es 0,1 menos 0.541 coseno de WCT y menos 1.307 seno de WCT. A ver, vamos a analizarlo. ¿Qué le parece? Sí. Tenemos que Q vale 0. Entonces aquí debo tener negativo. ¿Está usted de acuerdo? Sí. El canal Q
es la parte de abajo donde está el coseno. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Muy bien, ahí vamos bien. Después dice que I vale ¿cuánto? 1. ¿Cómo debería ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ajá. Y entonces aquí, ¿qué pasó? Mm, es más. Es más, ¿no? Es que me equivoqué, sí. Sí, no se preocupe. Para eso estamos aquí, para equivocarnos y corregirnos, ¿no? No se Ujú. preocupe. Y después, C, ¿cuánto vale? 0. ¿Qué magnitud debe tener? Mm, Si vamos al esquema del modulador que analizamos hace un momento, ujú, podemos ver que el canal C va a entrar directamente al canal I y también va a entrar directamente al canal Q. ujú. Entonces, ¿cómo debería de ser el valor para ambos canales? ¿Igual o diferente? Diferentes, ¿no? ¿Por qué diferentes? Ah, ah, Si C vale lo mismo para los dos, ¿no? sí, sí, sí. Es que me estoy confundiendo. Sí, seguramente se está confundiendo con 8 PSK. Ujú, Ujú. Ahí sí. podemos ver, aquí podemos ver que aquí C entra directamente al canal I y entra directamente al canal Q. Ujú, Ujú. sí. Sí, entonces no cambia, ¿no? El valor. Ujú, Muy bien. Entonces, vemos aquí permítame un segundito. No sean malitos, se le acabó la pila a mi lápiz. Vamos, por favor, continuamos con. Ujú. Bueno, terminamos en lo que se carga un poquito, terminamos entonces con Gustavo. Entonces, ¿cómo quedaría Gustavo? ujú. Mm, ¿Cómo nos quedaría la ecuación? Sería 1.307 coseno de WCT ¿Por qué más 1.307? Acuérdate, tenemos nuestra secuencia 0, 1, 0. ujú, ¿Cuánto vale C? 0. 0. ¿Qué magnitud debería de tener? Es 0.541 coseno de WCT Ajá. más 0.51. Digo, 541 Ujú, seno de WCT, ¿no? ujú. Así debería de quedar. Ujú. Muy bien, Gustavo. Julio, gracias, Gustavo. Sí. Sí, profesora. Julio. La siguiente secuencia sería 0, 1, 1. Sí, sería Ujú. menos 1.307 coseno de omega c de t Ajá. más 1.307 seno de omega c de t. Ajá. Muy bien, Julio, muchas gracias. Kevin, por favor, el que sigue sería 1, 0, 0. 1, 0, 0. Un momento. Ujú. Sí. Sí, tenemos la entrada.
de Q, la primera va a ser Q, ¿no? Entonces, Ujú. tenemos un signo negativo y en el Q square. Ajá. No, Q es 1. Sí, cierto, perdón. Ajá. Entonces tenemos una entrada negativa. Por lo tanto, No. A ver si ve la nomenclatura que pusimos abajo. es Es 101. ajá, Estamos en 101, ¿no? Entonces, 101. tenemos una eh, tenemos una entrada negativa, ¿no? Porque Q tenemos 1. Sí, pero cuando Q vale 1 es 1 positivo. Y cuando Q vale Sí, 0 es 1 perdón, negativo. es un negativo y está multiplicado por en I tenemos 0, entonces por 0.541 volts. No. Acuérdese, si nosotros tenemos nuestro esquema del modulador, si nosotros vamos a analizar la parte de abajo, que es el canal Q, al canal Q entra Q y entra el canal C. No entra Q e I. No es cierto. Ajá, acuérdese que por eso es que se divide en dos. Uno es el canal Q y otro es el canal I. Si analizamos el canal Q, es la parte del coseno, pero a ese convertidor de 2 a 4 niveles entra el canal Q y entra el canal C, no entra I. ¿Sí? Sí. Sí. A ver, entonces vamos a regresar. Entonces nosotros estamos en 101. La secuencia es 101. Entonces es más 1.307 y como es el canal Q es coseno de omega Z. Y igual del otro lado es más 1.3.7. ¿Por qué más? Tenemos 101. Es negativo porque es y en el I es 0, entonces es un menos 1 un menos 1 volt. Entonces es menos 1.307 seno de omega Z. Muy bien, muchas gracias, Kevin. Leonardo. Leonardo nos dice que para 110, para 110, dice Leonardo que tenemos 1. No, 101 es el que acabamos de hacer hace un momento con Kevin. Para 110, Leonardo. Dice que es 1.307. No está mal, ¿no? Queremos el de 110. Sería 0.541 por el coseno de omega c de t. Ajá. Más 0.541 seno de omega c de t. Muy bien, gracias, Leonardo. Brisa. ¿No está Brisa?
Omar. Va a ser 0.541 coseno WC más 1.07 de seno. A ver, vamos por partes. Q es 1. ¿Eso es positivo o negativo? Va a ser positivo. Positivo. C, ¿cuánto vale? Vale 1. 1. ¿Qué magnitud debería Ah, no, tener? ¿sí estamos en la última o en la penúltima? En la última, sí. En la última. Sí, 1. 1, ¿no? Entonces ¿cómo quedaría? 0.541 de coseno. Ese sería el caso si se valiera 0. Entonces sería 1.307. Sí. Entonces otra vez, ¿cómo quedaría toda completa? Quedaría 1.037 de coseno más 1.037 de seno. Así quedaría. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? No, profesora. No. Bueno, entonces vamos a ver que ya tenemos nuestra tabla de nuestras ecuaciones correspondientes. Y entonces, ¿qué nos faltaría para terminar esa tabla de código, muchachos? La fase. Las fases, exactamente. Entonces aquí tendría yo que poner entonces ahora vamos a determinar las fases. Entonces para determinar la fase pues me voy a auxiliar del diagrama fasorial. Tenemos nuestro diagrama fasorial. Nos vamos a la primera ecuación y dice que tengo menos 0.541 coseno de omega c de t. Y entonces aquí tengo seno omega c de t, menos seno, coseno y menos coseno. ¿Están de acuerdo? Dice menos 0.541 coseno negativo. Entonces aquí yo tengo, aquí le voy a poner 0.541 coseno negativo y dice que tengo 0.541 negativo en seno negativo. Aquí tengo 0.541. Entonces si yo intersecto estas líneas, creo que no lo puse muy... Ups. Lo voy a poner un poquito más abajo. Así. Aquí tengo mi primer fasor. Este corresponde al 0, 0, 0. Luego, está en el cuadrante número 3. Debe de ser una fase negativa. Y le preguntamos si vamos con Omar Brian Palacios. ¿Está Brian? ¿Cuál sería la fase, Brian, que debería de tener ese fasor? 225 grados. ¿En qué cuadrante está, Brian?
Ajá, está en el tercero y debe de ser negativo, entonces tenemos una fase de menos 135 grados. Aquí tengo menos 135 grados. Y me falta determinar su magnitud. ¿Sí? Aquí sí es bien importante calcular la magnitud porque acuérdense que dijimos que QAM cambia fase y cambia magnitud. ¿Sí? Bueno, antes de calcular la magnitud, vamos a dejarlo así para que vean por qué es necesario calcular la magnitud. Bueno, la siguiente ecuación tenemos menos 1.307 coseno menos 1.307 seno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos hablando del mismo cuadrante. Entonces, aquí sería 1.307. Más o menos aquí sería 1.307. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes observan, me queda el siguiente fasor, me queda exactamente en la misma fase, nada más que con una magnitud mayor, ¿sí? Y esto representa al 001, ¿sí? Entonces, Salvador Flores. Ah, no, perdón, me salté. Jesús Ramírez. Sí, profesora. ¿Qué fase tendría ese fasor? De menos 135 grados. Exactamente. Si ustedes observan, me está dando exactamente la misma, menos 135 grados. Entonces, ¿cómo podría yo distinguir si mi demodulador detecta una fase de menos 135 grados, cómo podría distinguir entre si la secuencia que le corresponde es 000 o 001? ¿Cómo creen que lo podría distinguir? Por la magnitud. Exactamente, ¿sí? Por la fase no podría. Tendríamos que checar la magnitud, entonces por eso es importante calcular la magnitud. ¿Y cómo calculamos la magnitud? Pues es y cuadrada más x cuadrada raíz cuadrada, ¿sí? En el primer caso tendríamos 0.541 al cuadrado más 0.541 al cuadrado y todo eso raíz cuadrada. ¿Y eso cuánto me da, Salvador? Sí, maestro, deme un segundo. Sí. Cero punto 7651. 0.7651. Y en el caso cuando tengo 1.307 al cuadrado más 1.307 al cuadrado y todo eso raíz cuadrada, ¿cuál sería la magnitud? Uno punto 8484. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces podemos ver que ahora con la magnitud ya podríamos diferenciar dos fasores que tienen la misma fase, ¿sí? Entonces vamos con la siguiente ecuación. Dice que es menos 0.541 coseno más 1.307 seno. Entonces es coseno negativo, seno positivo. Es coseno negativo estaríamos en este punto. ¿Estamos de acuerdo? Y seno positivo en 1.307, sería más o menos por aquí. No, algo está mal, ¿no? Ah, sí, aquí es donde habíamos corregido, ¿no? Aquí está. Teníamos menos 0.541 coseno de omega CDT más 0.541 seno de omega CDT. Ahí es donde nos quedamos hace ratito. Entonces nos queda aquí. Nos queda menos 0.541 en coseno negativo y nos queda 0.541 seno positivo. Aquí, ¿no?
Si nosotros intersectamos, encontramos nuestro siguiente fasor, ¿sí? Este fasor corresponde a, sería 0, 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces vamos con Yael. Sí, menos 45 grados. Sí, Yael, muchas gracias. Menos 45 grados. ¿Sí? La siguiente ecuación nos queda menos 1.307 coseno omega ct más 1.307 seno omega ct. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, nos quedaría exactamente en el mismo cuadrante, aquí. Y aquí tendría mi siguiente fasor, que si observamos, queda exactamente en la misma fase de menos 45 grados. ¿Sí? Y entonces, si observamos la magnitud de la ecuación para el código 010, pues sería la misma que la de 000, o sea, 0.765, y para la de 011 sería de 1.84 volts. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Todo bien, profesor. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces vámonos con la siguiente ecuación, que sería 0.541 coseno omega ct menos 0.541 seno de omega ct. ¿Sí? Entonces la siguiente ecuación queda en coseno positivo, seno negativo. En punto 541 sería coseno positivo y seno negativo, ¿no? Entonces sería aquí. Aquí tengo mi fasor. Y regresamos acá con Aldair. Sí, profesora. ¿Cuál sería la fase para este fasor? Sería 135 grados. 135 grados, lógicamente con una magnitud de 0.765. Sí. Muchas gracias. Luego nos vamos a la siguiente ecuación, que sería, bueno, ya las ecuaciones ya las sacamos. Entonces el siguiente sería 135 grados igual, con una magnitud de 1.84. ¿Sí? Ya ustedes lo podrán corroborar. ¿Sí? Y nuestro otro fasor quedaría en la misma fase, pero con diferente magnitud. Sería el siguiente fasor, que sería, este representa el 101. El siguiente fasor, que es 110, nos quedaría aquí. Este sería 110, ¿sí? Tiene una fase de 45 grados con una magnitud de 0.765. Y por último, sería, queda en la misma fase, corresponde a 111, tiene una fase de 45 grados con una magnitud de 1.84. ¿Sí? Y así nos quedaría nuestro diagrama fasorial. ¿Sí? ¿Qué observamos de diferente con 8PSK? ¿Cómo quedó el diagrama fasorial de 8PSK, Alejandro? ¿No está Alejandro? ¿Betsabe está? Sí, profe. De 8 PSK quedó pues con 8 fasores con distintas fases, ¿no? Cada uno. ¿Cuántos fasores por cuadrante? 2.
2, ¿no? Ujú. ¿Cuántos fasores por cuadrante tenemos aquí en 8QAM? También 2. 2. Ajá. ¿Y cómo es el margen de error de 8 PSK con respecto a 8QAM? El de 8 PSK es 22.5. Y aquí sería de 45 grados, ¿no? Para 8 QAM. De más o menos 45 grados. Ajá. Muchas gracias, Betsabe. Sí. César Eduardo. El tener un mayor margen de error en 8 QAM, ¿qué ventaja me da? ¿No? César Hernández. Pues tendríamos un mayor rango para cada fasor y habría menos posibilidad de error. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, esa sería la principal ventaja de 8 QAM con respecto a 8 PSK, ¿sí? Se disminuye en un 50% la probabilidad de error, ¿sí? Entonces aquí sí eso es súper importante. Muy bien, entonces si ustedes observan nuestra tabla de fases, podemos observar que dos fasores tienen la misma fase, pero tienen diferente magnitud, y esto pues repercute en que yo voy a tener menos probabilidad de error, ¿no? Bueno, pues entonces, continuando, pues aquí tenemos nuestra tabla de fases, nuestro diagrama fasorial y el número de baudios. ¿Cómo saber el número de baudios para un modulador 8 QAM, muchachos? ¿Cada cuántos bits vamos a tener un baudio? Cada 3 bits. Cada 3 bits. Entonces el número de baudios es igual a la velocidad de bits de entrada entre 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces para hacer la representación en tiempo de una onda modulada en 8 QAM, pues entonces vamos ¿qué les parece si repetimos el ejercicio que habíamos hecho con la imagen de a color? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice que vamos a transmitir una imagen a color utilizando la modulación 8 QAM. Se debe representar en tiempo la onda modulada de los dos primeros píxeles, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ya habíamos comentado, ¿no? La imagen a color está compuesta por 3 canales, y vamos a considerar los dos primeros píxeles de cada color, ¿sí? Los valores que tienen es el primer píxel del canal rojo es 167, el del canal verde es 151 y el del canal azul es 161. 101, perdón. ¿Sí? En el caso del segundo píxel, el del canal rojo, el segundo píxel del canal rojo es 106, el del canal verde es 95 y el del canal azul es 101. ¿Sí? Muy bien, entonces ya que tengo esos valores por cada píxel, los paso a su representación en binaria con 8 bits, ¿sí? Y después los voy concatenando. Aquí tengo el del 167, acá tengo el del 151 y acá tengo el del 161, ¿sí? Y así sucesivamente. Puedo concatenar los del píxel número 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tomar nada más ahorita los primeros 16 bits, nada más para hacer rápidamente la representación. Tomo los 6 del 167, perdón, los 8 del 167 y los 8 que corresponden al 151 y los tengo aquí, ¿sí? Entonces, mi señal moduladora pues sería esa secuencia binaria de esos 16 bits. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces a esos 16 bits nosotros tenemos también nuestra señal portadora.
¿Estamos de acuerdo? Tenemos nuestra señal portadora. Y bueno, decimos que cada 3 bits yo voy a tomar un baudio. Entonces tengo mi primer baudio, está aquí. ¿Sí? Mi segundo baudio está aquí. Acá está el tercero. Y así sucesivamente. Y llego, si yo uso nada más estos primeros 16 bits, ustedes van a ver que 16 no es múltiplo de 3. ¿Están de acuerdo? 15 sí es múltiplo de 3. Entonces me estaría sobrando este bit. ¿Sí lo observan? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Pues entonces yo voy a complementar con el número de ceros necesario para completar un tribit. O sea, me van a faltar 2 bits para completar el tribit. Y estoy yo poniendo 2 bits de relleno. ¿Sí? Aquí no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque al momento de demodular, yo voy a encontrar 3 bits por cada baudio. ¿Sí? Pero como mi palabra requiere, en total voy a obtener 18 bits. ¿Están de acuerdo? Porque voy a tener 6 diferentes baudios. Voy a obtener 18 bits, pero como yo ya sé que estoy hablando de una secuencia de 8 bits por cada símbolo, entonces voy a tener que con 18 bits solamente puedo reconstruir 2 símbolos. ¿Están de acuerdo? Y entonces me van a sobrar 2 bits y esos 2 bits yo los voy a ignorar, los voy a desechar. ¿Sí? Entonces nada más están aumentando estos 2 bits para que el sistema no se vuelva loco y no diga que me hacen falta información. ¿Sí? Porque tiene que ser múltiplos de 3. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, ¿qué observamos aquí? Que para el primer baudio yo tengo una secuencia que es 1, 0, 1. Y 1, 0, 1 tiene una fase de acuerdo a la tabla de fases, tiene una fase de 135 grados con una magnitud de 1.84. Entonces, la amplitud que va a tener ese baudio, va a ser el producto de la amplitud de la portadora por ese 1.84 volts, que fue la magnitud que me dio, dándome un total de 18.4 volts. Entonces la amplitud que tiene el baudio es de más 18.4 a menos 18.4 volts. ¿Sí lo observan? ¿Sí? Entonces, ese baudio tiene que empezar con una fase de 135 grados. Entonces, si ustedes observan, está iniciando aquí. ¿Sí? Empieza la señal y completa sus ciclos, todo el intervalo de tiempo que duran esos 3 bits. ¿Sí? La siguiente secuencia binaria, que es 001, de acuerdo a la tabla de fases, dice que tiene una fase de menos 135 grados con una magnitud de 1.84 y vuelvo a calcular la magnitud de la onda modulada utilizando la misma ecuación. ¿Sí? Entonces aquí yo observo que mi baudio, que va a tener un tiempo de duración de 3 bits, debe de empezar en una fase de menos 135 grados. ¿Sí? Y así me voy sucesivamente con cada uno de ellos hasta que llego a esta secuencia. Si ustedes observan, si ven su tabla de código, todos tienen una misma magnitud de 1.84. En esta secuencia de 3 ceros va a tener una magnitud de punto 765. ¿Sí? Entonces, para calcular la amplitud de este baudio, entonces ahora lo que necesito es igual multiplicar la amplitud de la portadora por la magnitud que me dio y me da 7.65 volts y ese va a ser el voltaje de ese baudio. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes observan, yo tengo 18.4 volts, ¿sí? Para cuando la magnitud es de 1.84 y tengo 7.65 volts para cuando la magnitud es 765, ¿sí? La diferencia entre esos voltajes es más o menos de 2.54 veces. Entonces, con eso es muy fácil distinguir entre los voltajes altos de la onda modulada y los voltajes
bajos, ¿sí? Ahora, si nosotros recordamos cuando hablábamos de la modulación AM, decíamos que no era bueno modular en amplitud porque el ruido se adiciona precisamente en la amplitud de la señal. Entonces, ¿por qué? Esto se los dejo de tarea para que lo vayan pensando ahorita que ya terminó la clase. ¿Por qué entonces se supone que estamos evolucionando en las técnicas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué entonces regresar a una modulación? Veníamos ahora en una modulación de fase. ¿Por qué regresar a una modulación que combina la fase con la amplitud? ¿Sí queda clara la pregunta? Sí, profesora. Bueno, entonces piénsenlo de tarea y nos vemos mañana, muchachos. ¿Sí? Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Buen día. muchachos. Hasta luego, profe. Gracias, igualmente. Hasta luego. Profesora, Sí. disculpe, bueno, una pregunta. Bueno, es que, hablando en la de 30, en la de 32 PSK, ¿por qué, bueno, en ese caso dijo que los bits de relleno se ponían en el lado negativo? En el lado negativo. Ajá, es que ayer lo... Sí. Sí, mira, acuérdate que en este caso, nosotros tenemos una secuencia de 8 bits, ¿no? Sí. Aquí tenemos 8 bits, aquí tenemos 8 bits, 8 bits. ¿sí? Si yo acá le pongo el del lado derecho, le pongo bits, entonces cuando recupere mis 8, ya voy a recuperar estos, y entonces ya cambié la secuencia. ¿Estás de acuerdo? ¿Eh? Porque Ajá. ahora, si yo lo paso a decimal, ahora ya no, por ejemplo, Sí, sí. si me representaba el número 10, ahora me va a representar a lo mejor el número 60, ¿no? Por ejemplo. Sin en cambio, al momento de estarlos acomodando aquí para modular, en realidad, si te fijas, no se los estoy poniendo al inicio, sino se los estoy poniendo al final de toda mi secuencia que estoy transmitiendo, ¿sí? Porque haz de cuenta que esto es algo así como, has visto cómo se hacen las tortillas, ¿no? Entonces, el primer